Mi hermana era poeta, de temperamento refinado y nobles ideales. Cuando nuestra familia no tenía arroz, un carnicero vino a ofrecerle cerdo a cambio de un poema. Ella lo rechazó, le pareció demasiado vulgar, dijo. Cuando nuestros padres necesitaban dinero para medicinas, un rico comerciante les ofreció 50 cuentos por un poema. Ella se negó de nuevo por ser demasiado mundana. Más tarde fue a la capital a un concurso de poesía. El salón rebosaba de jóvenes nobles. Finalmente tomó el pincel, pero solo para escribir un poema alabando a las esposas gentiles y la virtud casta, atreviéndose incluso a criticar a la emperatriz reinante por su falta de decoro femenino. La emperatriz montó en cólera. Hizo ejecutar a toda nuestra familia. En un abrir y cerrar de ojos, volví a 10 años atrás. El carnicero volvió a casa con carne curada, rogándole a mi hermana que le escribiera un poema. Ella se negó. Así que tomé el viejo pincel desgastado. Si ella no escribe, yo lo haré. Mi hermana era un prodigio, leía 1000 caracteres a los 3 años y memorizaba la historia dinástica a los 5. A los 8 años, escribió un lamento tan conmovedor que estremeció al condado. Todos querían sus poemas, pero ella siempre se negaba. Mi poesía es como mi virtud, pura e intocable. No era para el vulgo. Pero los tiempos habían cambiado. Bajo el gobierno de una soberana, incluso las mujeres podían convertirse en funcionarias o comerciantes. Aunque nuestros padres eran analfabetos, sabían lo raro que era para una niña de un pueblo pobre alcanzar la fama literaria. Nunca la obligaron a rebajarse por comida ni la presionaron para que se inclinara ante la nobleza. Al contrario, trabajaron día y noche para que pudiera estudiar y escribir. Cuando quiso viajar a la capital para un encuentro poético, vendieron nuestra choza de paja solo para costearle el viaje. En esa reunión, rodeada de nobles hijos, finalmente tomó el pincel y escribió un poema glorificando a las esposas gentiles y obedientes, criticando a la emperatriz por no ser casta, por no servir a su esposo y por no honrar a su suegra. Sonrojándose ante los jóvenes, dijo: una buena mujer debe ser casta, gentil y obedecer a su esposo e hijo. ¿Cómo puede una mujer dominar a los hombres? En cuanto a la emperatriz, añadió, jamás podría rebajarme a sus modales. El poema llegó a la emperatriz. Hizo decapitar a toda nuestra familia. Ahora, en esta segunda vida, me atormenta el resentimiento. Una vez creí que mi hermana llegaría a rivalizar con grandes poetas como Manan, abriendo un nuevo camino para las mujeres. En cambio, se aferró a nociones anticuadas de la virtud femenina, soñando solo con ser una esposa humilde. Con razón protegía su poesía como si fuera casta, negándose a escribir aquí y allá. Resulta que se reservaba para esos nobles de rostro bonito. Si es entre su escritura o la mía, me elijo a mí. Tú. Eres solo una niña. ¿Qué sabes de escritura?, preguntó el carnicero con escepticismo. Mojé el pincel en tinta y extendí la hoja del curso. Exactamente. De acuerdo. Su esposa había muerto joven, dejando atrás a un niño brillante que ya sabía leer a los 5 años. Quería que su hijo ingresara en la famosa Academia Bama. La academia, fundada por el propio ministro de Derechos, tenía una sucursal en nuestro condado. Cada primavera admitía a estudiantes basándose únicamente en su carácter, no en su estatus ni en su género. Los menores de 6 años podían pedirle a alguien que escribiera en su nombre, siempre que el contenido reflejara su vida. Hace 9 años mi hermana reprobó el examen de admisión de Bama. Avergonzada, escribió ese lamento ahora famoso y se negó a volver a solicitarlo. Ella menospreció al carnicero creyendo que no merecía sus palabras. Así que él se volvió hacia mí, su hermana pequeña. Miré su abrigo de algodón andrajoso y las analectas recién estrenadas que llevaba guardadas en el pecho. Entonces escribí: cerdo magro, 3 partes de grasa, la lámpara de aceite parpadea, páginas arrugadas y desgastadas. Sueño con cabalgar carpas 3000 millas, despertar para ayudar a papá a vender cerdo. La sala se quedó en silencio. Mi hermana bajó su antología de Mananga medio leer y se burló. Vaya, vaya. ¡Qué curioso! El carnicero no sabía leer, pero le pareció agradable al oído. ¿Y si el profesor hace una pregunta? Simplemente responde con sinceridad. Dudó, pero prometió devolverme el dinero en cuanto tuviera los resultados.
5 días después, nos unimos a la multitud en la academia. El maestro leyó el poema y luego le preguntó al niño, ¿sabes qué significa el sueño de montar una carpa? No. ¿Cuál es la esencia del confucianismo? Las analectas, señor. Mi hermana se tapó la boca, sonriendo con sorna, pensando en cómo burlarse del carnicero. Pero el maestro volvió a preguntar, ¿la chica de apellido Jian escribió sobre cosas que realmente experimentaste? Sí. Mi padre y yo trabajamos duro. Claro que lo ayudo. Incluso cuando estoy cansado, sigo soñando en grande y estudio mucho al despertar. Quiero honrar a mis padres y ser alguien útil. El maestro asintió. Ya has entendido las analectas. Ven a estudiar conmigo. La sonrisa de mi hermana se congeló. Para comprarle esa antología de Manon, nuestra familia lo vendió todo. Nuestros padres se preparaban para ir al condado a vender semillas. Pero el carnicero vino a agradecerme, e incluso nos trajo comida y carne ahumada. Esa carne al vapor y servida con gachas de mijo calientes, olía divina. Mi hermana se burló, la poesía debería ser pura como el hielo. No escrita para adular a alguien por un trozo de carne ahumada. Jamás me rebajaría a eso. Llamé a nuestros padres. Dice que no comerá la carne. Es vulgar. Aún así, por respeto a ella, retiraron el plato y le pusieron tofu, verduras y pasteles secos. Sonreí, mi hermana solo come tofu puro como el tofu. Sin duda una futura poeta de virtud inmaculada. Casi se rechinó las muelas, pinchando el tofu con los palillos. Al día siguiente escribió un poema titulado Lamento de Douji con su preciado pincel de sándalo. Pocos en el pueblo sabían leer, pero todos sentían curiosidad. Invitaron a un viejo erudito a recitarlo. Se aclaró la garganta. Escuchen bien, este es un poema del famoso Jian Yudong. El tierno Douji es como la seda, tan hermoso. Su piel es tan suave como el jade precioso. Mi dolor me conmueve, lo acaricio, Hizo una pausa. Nunca había visto esta palabra, ¿cómo la leo? Suena raro. La estará leyendo mal. ¿Quién es Douji? ¿Alguna diosa de la luna? No, es Chane. Douji era la viuda que lloró bajo la torre de ejecución. La multitud se sumió en un silencio incómodo. Ni siquiera el viejo erudito pudo terminar. Se giró hacia mi hermana. Ella, tan distante como siempre, estaba en medio de la reunión, mirándolos con desdén. En ese momento alguien gritó, «Esto sí que es algo». La pequeña Jian escribió un poema sobre tofu. Escuchémoslo. Esa pequeña Jian era yo. Mis padres se ganaban la vida cultivando tofu, su propia soja. En mi vida anterior vendieron todas sus semillas, pues no pudieron replantar. Obligados a comprar soja en otro lugar, el costo era demasiado alto, así que se mudaron al condado para sobrevivir. Mi padre se lastimó haciendo trabajos forzados. Mi madre se quedó ciega bordando. En esta vida juré que no permitiría que eso volviera a suceder. Me aseguraría de que prosperaran. Se acercaba la primavera. Mis padres querían vender tofu en el condado. Escribí un poema publicitario para nuestro puesto de tofu. Todos se reunieron para escucharlo. Dejé el pincel desgastado y lo leí en voz alta. Tofu blanco, molino de piedra negra. El gallo canta 3 veces, calle fría y quieta. Sencillo pero rico en gracia. Los frijoles dulces desprendían el sabor del caldo de carne de cine. La multitud volvió a guardar silencio. El chico regordete de al lado se lamió los labios y tiró de la manga de su madre. Aún más rico que la sopa de carne. Quiero probarlo. No entiendo de poesía, intervino otro aldeano, pero me dio hambre. Véndeme un trozo. Tus padres trabajan duro haciendo tofu. Menos mal que eres tan sensato. La multitud se agolpaba alrededor de nuestro puesto de tofu, charlando y riendo. En poco tiempo se agotaron todos los trozos de tofu que mi madre había preparado esa mañana. Su monedero rebosaba de plata. Mi hermana permaneció en silencio al borde de la multitud, con los ojos enrojecidos. Poco después seguí a mis padres al pueblo con nuestro tofu.
Allí, bajo un árbol en flor, vimos a mi hermana caminando junto al hijo del magistrado del condado. Lucía radiante mordisqueando delicadamente un pastel de leche, sin dejar caer ni una sola miga. El hijo del magistrado repasaba nerviosamente su bolsita perfumada, sin dejar de hablar efusivamente de su poema al lamento de Dou Yi. Su voz temblaba de emoción. Mi hermana finalmente sonrió satisfecha. Solo tú me entiendes de verdad. Este pueblo está lleno de tontos, ignorantes y groseros. No son dignos de mi poesía. Entonces se burló. Mi hermanita. ¡Qué chiste! Siempre echaba un vistazo a mis libros cuando éramos jóvenes. Cree que conocer a algunos personajes la convierte en poeta. La basura que escribe no tiene estructura ni ritmo, es completamente vulgar. Yo escribí Dou Yi, ella escribió Toufu. Es una descarada, incluso copia eso. La gente sin carne siempre envidia a los que están saciados, murmuró, y luego se dio la vuelta. Podía decir lo que quisiera. Yo vivía mi propia vida. Pero justo cuando me daba la vuelta para irme, oí al hijo del magistrado gritar furioso. Tu hermana es una ladrona. Plagiar poemas es como robar, es un delito castigado con la muerte. Siempre supe que no servía para nada. Eres el verdadero talento, amado por eruditos y sabios. Solo alguien como yo es digno de ti. Este hombre, Givan, llevaba mucho tiempo enamorado de mi hermana. A lo largo de los años, la había colmado de regalos caros. Pero ella siempre mantenía las distancias, aceptando su presencia mientras insistía en que solo eran almas gemelas. Nunca le escribió un solo poema. En nuestra vida pasada, fue a la capital y conoció a gente a través de la poesía. Givan incluso le regaló su colgante de jade, reliquia familiar. Ella nunca regresó. La amaba obsesivamente y al final, se quedó sin nada. Había innumerables maneras de lidiar con ellos dos. La gente del condado encontró mi poema sobre el tofu divertido, fácil de recordar y divertido de recitar. Uno tras otro me pedían que escribiera para ellos. 20 monedas de cobre por poema. Uno tras otro, los pedidos llegaban a raudales. Podíamos permitirnos carne todos los días. Mi hermana se burló. Los poemas reflejan a sus autores. Los tuyos son vulgares y crudos. La poesía debe ser noble, representa la pureza de una persona. Escribes para complacer a la gente común. Purísima gentuza. Entonces tu reputación debe ser igual de baja. Sonreí y cogí la carne de su plato para ponerla en el mío. No pasa nada. Estoy lleno. Y a la gente le encanta. Todos están contentos. No todos tienen tus altos estándares, hermana. Me miró fijamente con los ojos sombríos y el rostro desencajado por el resentimiento. Poco después, un rico comerciante del pueblo ofreció 50 cuentos por uno de sus poemas. 50 cuentos. Últimamente, gracias a mí, empezaba a valorar el dinero. Estaba a punto de fingir reticencia y aceptar con gracia cuando me acerqué con mi cepillo deshilachado. Mi hermana es demasiado pura para aceptar una petición tan vulgar. Déjame hacerlo, soy bastante vulgar. No hay, discutámoslo afuera, soltó. No manchemos tu integridad. Me miró atónita y sin palabras. Al final, llegué a un acuerdo con el comerciante, un depósito de 20 cuentos por adelantado y el resto al contado. Al irse, suspiró. Perdóname por ofender a una dama tan refinada. Los ojos de mi hermana se pusieron rojos al instante. Tiró al suelo su antología de Manon y poemas selectos sobre esposas amables y salió corriendo tras él, pero él ya se había ido. Regresó con los ojos llenos de odio mientras me miraba fijamente. Unos días después, nuestros padres hablaban de comprarme un cepillo nuevo. Antes de que pudieran terminar, mi hermana se levantó orgullosa y me entregó una ficha oficial para residuos. Casi lo olvido. El mes que viene empezaré a trabajar en el condado de Yap-min, compilando la Gaceta de Costumbres y Cultura Nacional. Parecía orgullosa como un fénix. Mi cepillo de sándalo no está peor que el suyo, que está desgastado. Simplemente no he conocido a nadie que pueda juzgar el talento. Nuestros padres se quedaron atónitos. Este era un puesto oficial, pagado por la corte, algo con lo que pocos podrían soñar.
Me lanzó una mirada de suficiencia, con la barbilla en alto. Pero ella no lo sabía, todo esto era obra mía. La emperatriz valoraba la alfabetización. Ordenó a cada condado que compilara una Gaceta de Costumbres y Cultura Nacional, actualizada cada 3 meses, que registrara las reformas gubernamentales y las tradiciones locales para educar al pueblo. Normalmente esta era compilada por los escribas de Yap-Ming con la ayuda de eruditos de edad avanzada. Para que mi hermana, recién cumplida, fuera nombrada, la recomendación de Gibbon era esencial. Hacía tiempo que deseaba casarse con ella, pero su madre, la esposa del magistrado del condado, desaprobaba nuestra pobre familia. Así que le ofrecí un plan. Si mi hermana tuviera un cargo oficial, no tendría tu mismo estatus. ¿Te gusta, verdad? Atrévete. Si se casa con otro, te arrepentirás. Me odiaba, pero no podía negar mi lógica. Una vez oficializado el nombramiento de mi hermana, la esposa del magistrado vino a casa con una propuesta. Yudong, vengo a pedir tu mano. Mi hermana nunca imaginó que Gibbon sería tan audaz. Pero tampoco se atrevió a ofender a la esposa del magistrado. Su rostro se sonrojó, sus dedos casi le arrancaron la piel por la tensión. Nuestros padres, como siempre, respetaron sus deseos. Como no dijo nada, no estuvieron de acuerdo, pero sus sonrisas bastaron. La esposa del magistrado asumió que mi hermana simplemente era tímida. Dejó los regalos de compromiso y le dijo que lo hablara con la familia. En cuanto desapareció su carruaje, mi hermana entró en pánico. No me casaré con Gibbon. Haz algo. Rápido. Pero por desgracia para ella, era la emperatriz quien gobernaba. Si esta fuera la dinastía anterior con el talento de mi hermana, podría haberse convertido en una noble consorte, tal vez incluso en una concubina imperial. Como mínimo se casaría con un príncipe de la capital. Gibbon es solo el hijo de un magistrado de 9º rango, espetó. Dije unas palabras amables y cree que lo amo. ¿Se había mirado siquiera al espejo? Estaba tan enfadada que no se dio cuenta de que el carruaje de la esposa del magistrado seguía afuera. Lo oyeron todo. Y el primer día del segundo mes, la Gaceta de Aduanas y Cultura Nacionales, editada con orgullo por Jian Yudong, se publicó puntualmente. Jian Yudong seleccionó a 108 hombres del condado, comparándolos con los legendarios 108 arats. Elogió sus virtudes y logros con minucioso detalle, dibujando amplias sonrisas en sus rostros. Pero con el respaldo de su fama literaria, el precio de la Gaceta de Costumbres Locales se disparó de 10 monedas a 50. Incluso Manang, el poeta más célebre de la época, vendió sus versos por tan solo 40 monedas. Los hombres hicieron fila frente al yamen, afirmando que querían apoyar a la famosa poetisa. Pero al saber el precio, dudaron. Una gran poetisa escribió sobre nosotros, debemos comprar una copia. Tú primero, entonces. El provocador dudó apretando los dientes y luego entregó sus 50 monedas. Tras leerlo parecía como si acabara de tragarse una bolita de estiércol. Los eruditos locales también compraron ejemplares, solo para apiñarse y susurrar, barranco profundo, urraca en la rama. No puedo leer las siguientes líneas. Mi educación debe ser muy superficial. Es peor que el número anterior, murmuró alguien. Parece que un perro mordió las páginas. Si los académicos no lo entendían, ¿cómo podría la gente común? Los hombres de la fila finalmente tuvieron una excusa para irse. Solo se vendieron 7 ejemplares en un mes. Se convirtió en el número menos vendido de la historia de la Gaceta. Antes de que nadie pudiera quejarse, los eruditos mayores del yamen ya habían alzado la voz en protesta. Al fin y al cabo, el nombramiento de Yudong se había producido gracias a la influencia de Gibbon a través de su padre. Ahora que había creado semejante bochorno, el rostro de la magistrada se puso rojo de ira. Esa misma noche Gibbon fue severamente castigado. En cuanto a mi hermana, solo recibió unas pocas monedas de cobre y la echaron. Al salir del yamen, las lágrimas le corrían por el rostro mientras se volvía hacia Gibbon. Mi poesía siempre ha sido así, sutil, profunda. No todos pueden entenderla. Solo tú ves mi dolor. Quería casarme contigo, sí. Pero mis padres se negaron. Aún así, siempre te veré como mi confidente. Solo quiero confiar en ti.
Oí que mi hermana escribió decenas de cuentos escribiendo poesía. No quiero acusarla, pero siempre me ha envidiado. ¿Habrá saboteado las ventas de la Gaceta? Gillan, ¿lo investigarás por mí? El cuerpo de Givan se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par de la furia. Con un sonoro golpe la abofeteó con fuerza. Sigues actuando. Sigues fingiendo. Yudong se desplomó en el suelo, aturdido. ¿Has dicho alguna vez la verdad? ¿Por quién me tomas? En estos años, ¿cuántas comidas has comido en la casa de Tetuixian de mi familia? Has roto 10 cepillos de sándalo de alta calidad. Devuélvelos todos. Tienes 3 días. Devuélvelo todo o púdrete en la cárcel. Cuando mi hermana regresó a casa, estaba ayudando a nuestros padres a elegir un local para nuestra tienda de tofu. Nuestro tofu estaba delicioso. Después de escuchar mi poema sobre el tofu, la gente del pueblo hacía fila a diario. Se agotaron las entradas en menos de 1 hora. Era hora de gestionar nuestro negocio como es debido. Su madre preguntó por qué Yudong había vuelto tan temprano. Se sonrojó. Tras una larga pausa, les contó todo. Mis padres se quedaron paralizados. Todos los regalos de Givan a lo largo de los años sumaban 30 o 40 colas. ¿Cómo podría devolverles eso? Antes de que pudieran empezar a llorar, hablé. ¿No es esto consecuencia de sus propias acciones? Givan le compró comida, regalos, lujos. Mientras tanto comíamos gachas y bebíamos agua hervida, y ella no nos ayudó ni una sola vez. Ahora está endeudada y ahora recuerda a la familia. Se detuvieron en seco. Pensándolo bien, tenía razón. Se les heló el corazón. A mi hermana se le llenaron los ojos de lágrimas. Se ajustó la falda, humillada. No necesito tu ayuda. Que me metan en la cárcel. No tengo miedo. La ignoré. Al día siguiente fui al pueblo con mis padres a firmar el contrato de arrendamiento de la tienda. A mitad de camino, mi padre fue al baño. No regresó hasta un rato después. Entonces recordé que mis padres habían hablado de comprarme un cepillo nuevo, uno como el suyo de sándalo. Temiendo que malgastaran el dinero, fui a buscarlo. Fue entonces cuando lo vi, deslizándole dinero en las manos. No debes ir a la cárcel, Yudong. ¿No admiraste siempre el profundo vínculo entre Manang y su esposa? Algún día serás una gran poetisa. Te casarás con un joven adinerado y vivirás una vida de comodidades. Toma esta plata. Úsala para pagarle a Givan. No te preocupes por tu hermana, es un poco lenta. En mi vida pasada y presente siempre creí que todos compartíamos un mismo sueño, criar a mi hermana para que fuera una poetisa que acompañara a Manang y trajera gloria a nuestra familia. Pero ahora por fin vi la verdad. Mi hermana solo había querido ser una esposa amable y obediente. Con razón nuestros padres vendieron nuestras semillas solo para comprarle una antología de Manang. Todos habíamos sido unos tontos. Era demasiado tarde para recuperar la plata. Tomé una decisión y fui directo al magistrado. El boletín de cada condado debía presentarse a la emperatriz para su revisión. Pero con lo que Yudong escribió, el magistrado no se atrevió a enviarlo. Pero tampoco tenía un reemplazo listo. Su cabello se había vuelto medio blanco por el estrés. Le ofrecí un trato. Si lograba compilar una nueva emisión en 10 días que el pueblo aceptara, me pagaría 50 colas y desterraría a mi hermana y a mis padres de la ciudad. Acepté la ficha y me mudé a Yaman, negándome a volver a casa. Mis padres, preocupados de que los confrontara por el dinero, suspiraron aliviados al saber que no regresaría. Pero no se relajaron por mucho tiempo. Tras su caída, mi hermana intentó recuperar su favor. Escribió un poema de tofu para nuestro puesto. Puro como el hielo, perseguido más allá del polvo. Pero el poema dejó un sabor amargo en la boca de la gente. El negocio se desplomó. Mis padres querían volver a usar el viejo poema del tofu, pero ninguno de los dos sabía leerlo ni recordarlo. Incluso los versos que escribía para los vecinos eran recibidos con miradas vacías. Nadie la entendía. Algunos incluso volvieron a exigir el reembolso de sus poemas anteriores. Pasaron 10 días.
Mis padres ya no lo soportaban. Llegaron al Yaman. Mi madre trajo carne ahumada envuelta en papel de horno. ¿Estás cansada? ¿Tienes hambre? ¿Cuándo volverás a casa? Le di una sonrisa fría. En ese momento se oyeron voces detrás de mí. Oye. ¿Has oído? La Gaceta ha vuelto a salir. Se dice que lo han reescrito. El número anterior era ilegible, lleno de palabras pomposas y floridas, y caracteres oscuros que pretendían presumir de la educación de Yudong. Pero en realidad escribir con sencillez y sinceridad, como el poema del Toufu o el poema de entrada a la escuela, fue más que suficiente. Después de todo, esto era para el pueblo. Puede que no escriba versos inmortales, pero sé lo que la gente quiere leer. El nuevo manuscrito hizo reflexionar al magistrado y a sus asesores. Imprimieron solo 20 ejemplares de prueba, de 10 monedas cada uno para tantear el terreno. Por la mañana algunos eruditos compraron 5. Por la tarde el resto se agotó en minutos. Al día siguiente imprimieron 200 ejemplares más de la Gaceta, que se agotaron antes del mediodía. Para el cuarto día, imprimieron 500. La multitud se congregó frente a las puertas de Yamen, agitando monedas y exigiendo ejemplares. Madame Hua de East Town, curando enfermos, espera, no se refiere a mí. Léelo en voz alta. Solo soy una abuelita, ¿cómo terminé en la Gaceta? Dile a los niños que compren más ejemplares. Y así, la Gaceta se siguió vendiendo durante medio mes. Nadie esperaba que superara las 3000 copias. En un condado con poco más de 30.000 habitantes, esa cifra era asombrosa, ni siquiera el magistrado podía creerlo. Cuando recogí la plata prometida, le recordé nuestro trato. Pero justo cuando salí del Yamen, allí estaban. Mi hermana y mis padres, ya esperando. La expresión de Yudong, tan fría como siempre, seguía mirándome con desdén. Pero nuestros padres estaban radiantes de entusiasmo, acribillándome a preguntas. ¿Escribiste un libro tan popular? ¿Trabajarás en Yamen ahora? ¿Y qué hay del joven maestro Guo y tu hermana? ¿Crees que le caes bien? Forcé una sonrisa, murmuré algo sobre ir al baño y me escabullí, directo al establo, en un vagón de carga con destino a las puertas de la ciudad. No miré atrás ni una sola vez. El carro me dejó en una estación de mensajería a 65 kilómetros, no podía seguir. Apreté la pesada bolsa de plata, pero sentía un vacío en el corazón. Había dejado atrás a esa familia. ¿Qué seguía? Mi hermana quería ser una gran poetisa. Ahora que la había superado, significaba que yo también debía serlo. Me quedé en la estación esa noche. Justo después del atardecer, un grupo de hombres elegantemente vestidos irrumpió en mi habitación. Al frente estaba Zhao Jingzhen, el gran chambelán que servía a la mismísima emperatriz. Levantó la Gaceta que Yudong había editado, la hojeó y ladró. ¿Este verso se burla de la emperatriz? ¿Lo escribió tu hermana, Jian Yudong? ¡Qué descaro tienen! Lo revisé con más atención. Entre las floridas alabanzas de los hombres había un verso al azar titulado Lamento de fragancia solitaria. Una línea sobresalía. La túnica de Fénix llora sola, lamentándose en su almohada. Linji se lamenta, pero ¿quién lo sabrá jamás? Linji, ese era el nombre personal de la emperatriz. ¿Estaba loca mi hermana? ¿De verdad ocultó ataques velados en un boletín oficial? Zhao Jingzhen ladró, vienes con nosotros a la capital. Burlándose de la emperatriz. Necesitarás 8 cabezas para pagar eso. Se me cayó el alma a los pies. ¿Estábamos destinados a ser ejecutados de nuevo en esta vida? El viaje del condado de Pinsui a la capital duró 8 días. Zhao no se detuvo a descansar. Me llevaron directamente al palacio Yangxin. Mi mente estaba en blanco. La emperatriz estaba jugando una partida de ajedrez con el general Heu Duyin, quien también era el cronista real. Ni siquiera levantó la vista. Heu Duyin garabateó con su pincel. La campesina Jian se atrevió a componer versos rebeldes. Su Majestad decretó su ejecución inmediata. Soy inocente. Lloré. Mi hermana escribió eso. El magistrado y los escribas aprobaron la impresión.
Castíguenlos a ellos, no a mí. He cortado lazos con mi familia, lo reescribí todo. La nueva Gáceta es apreciada por el pueblo. La antigua fue quemada. El silencio invadió la sala. Aún así, la emperatriz no dijo nada. Heu Duyin continuó. Su Majestad, mostrando misericordia, le concede a la joven la oportunidad de expiar sus pecados. Parpadeé atónita. La emperatriz arrojó 2 ejemplares de la Gáceta, el mío y el de mi hermana, a mis pies. Por fin, habló. Dime, ¿cuál es la diferencia entre estos 2 libros? Temblé, incapaz de responder. Me preguntó de nuevo ¿qué opinas de Manon? Respondí rápidamente. Es el venerado rey poeta de nuestra era, su obra es profunda y su corazón está con el pueblo. Su poema más querido es Lamento del sufrimiento, que habla de las dificultades de la gente común. Su esposa se llama Sanemo. La emperatriz intervino. ¿Y sabes qué logró Sanemo? Dudé. No se me ocurrió nada. Ella también era de Pinsui. A los 3 años ya leía 1000 caracteres. A los 7 ayudó a su madre y a su abuela a controlar las inundaciones y salvó 12 ciudades. Aprobó el examen imperial a los 12 años. Conmocionó a la capital. Se casó con Manon a los 17. Pero después de eso, solo la recordaban como su esposa. Nombra una poeta de memoria. Conté con una mano apenas 5. En ese momento lo comprendí. La emperatriz me tocó suavemente el hombro. No solo los hombres pueden escribir sobre visión y virtud, dijo. Pero la historia ha sepultado las voces de las mujeres. La mayoría de los versos sobre mujeres solo alaban su belleza o su castidad. Vidas de amor, crianza y servidumbre. Y ahora el mundo usa esos poemas para encadenar a las futuras generaciones, obligando a las mujeres a vivir como líneas de un verso. ¿Crees que es correcto? Me quedé en silencio atónito. Ella sonrió con calma. No necesitas responder ahora. Ve con el ministro de Derechos. Ayuda a compilar la antología completa de Gran Liang. No pude hablar. La antología completa del Gran Liang, una colección comparable al libro de los cantares y a la poesía completa de Tang, supervisada por el propio ministro. Lectura obligatoria en todas las academias. Un pilar literario nacional. Y me invitaron a unirme. Nunca he estado en una academia, murmuré. Aprendí solo usando los libros que mi hermana había desechado. Siempre decía que mis palabras eran groseras. La emperatriz me dio una palmadita en el hombro. Los poetas de hoy buscan la elegancia y la opulencia, pero olvidan la verdad. El alma de la poesía reside en la honestidad. En la resonancia. Con sencillez que llega al corazón. No temas ser crudo. Si a la gente le gustan tus poemas, entonces son buenos. Sus palabras despertaron algo profundo en mí. Me concedieron el estatus de invitado en el Ministerio de Derechos. Para ponerme a prueba, el ministro me encomendó la tarea más difícil, escribir el capítulo inicial de la antología. Casi pierdo la cabeza por el estrés. Por suerte abundaban los salones de poesía en la capital. Asistía a todas las reuniones en busca de inspiración. Tras el festival de primavera, los nobles celebraron un banquete de flores de durazno en el bosque de duraznos de 10 millas. Poemas, vino y risas inundaron el aire. Y allí, bajo las flores, volví a ver a Jian Yudong. Según el cronograma, nuestros padres probablemente lo habían vendido todo para traerla a la capital. Ese escándalo de burlarse de la emperatriz. Sin duda había aprendido la lección. Tras 3 rondas de vino, se levantó con gracia y recitó un verso sobre la caída de los pétalos. A primera vista, lamentaba la prematura marchitez de las flores de durazno. En realidad, era otra oda a la virtud femenina, que implicaba que las mujeres fuertes y voluntariosas eran como flores dispersas, condenadas a caer. Solo aquellas delicadas, ocultas entre las hojas, podían florecer adecuadamente. Sonrojado, Yudong hizo una reverencia a los nobles. Solo soy un aficionado. Mis padres me enseñaron desde que nací que las mujeres deben ser como las flores de durazno. Castas y gentiles. Casi me dan arcadas.
Al levantar la vista, noté que los jóvenes nobles no estaban interesados. Sonreían cortésmente como si escucharan música de fondo. Excepto un hombre. Miró a Yudong con admiración. Le resultaba familiar. El 3 de abril, se difundió la noticia de que Ma Zeng, hijo del viceministro de guerra, se casaría con la campesina Jian Yudong. Su padre, antiguo ministro, había sido condenado por traición. Pero las 3 generaciones de la familia Ma eran eruditos de renombre, y Manang, el rey poeta, era un antepasado directo. Cuando Manang fue sentenciado, los habitantes de Chan'an inundaron las calles implorando clemencia. Tras una larga deliberación, la emperatriz indultó a la familia Ma. Ma Zeng conservó su título. Aunque Yudong provenía de orígenes humildes, su único valor, su talento, la convertía en una concubina idónea. Si tuviera un heredero, algún día podría convertirse en la esposa oficial. En esta vida y en la anterior, ella y nuestros padres finalmente consiguieron lo que querían. El 20 de abril, el ministro de Derechos me instruyó personalmente. Pasó 4 horas enteras criticando el trabajo de Manang conmigo. Cuando finalmente me despidieron, ya era de noche. Cubierto de tinta, muerto de hambre, me agaché al borde del camino masticando un pastel seco, solo para levantar la vista y ver a mis padres. Hacía un año que no los veía. Parecían saludables, vestidos de seda, con medicina prenatal para Jian Yudong. Mi padre se burló. Así que tú también estás en la capital. Te haces pasar por un académico invitado. Finges asistir a reuniones de poesía como Yudong. Se burló. Mirándote ahora, todo son mentiras, ¿no? Si no hubieras desafiado a tu familia entonces, dijo mi padre con desprecio, ahora también estarías disfrutando de la gloria. Como cuñada del viceministro de guerra, tendrías vínculos con el mismísimo poeta Manang. Como mínimo te casarías con un erudito con un futuro prometedor. Mírate. Ni el verdulero te querría. 2 años más y tendrás 20 años, una solterona, pasada de moda. Has arruinado tu vida. Y todo es culpa tuya. No pude contenerme y me eché a reír, salpicando migas de pastel por todas partes. Me miraron como si me hubiera vuelto loco, frunciendo el ceño mientras retrocedían y se alejaban. Ahora que pertenecían a una casa noble, tenían motivos de sobra para romper lazos conmigo. Negué con la cabeza, riéndome entre dientes ante su delirio. Incluso con la guía del ministro de Derechos, seguía teniendo dificultades para leer el primer capítulo de la antología completa de Gran Liang. Pasaron los días con la mente hecha un nudo. Tras el banquete de primavera llegó el festival Qingming. Eruditos y damas nobles se reunieron en el monte Fengfeng, a las afueras de la capital, para contemplar las flores, recordar el pasado y componer poesía. Llegué tarde. La poesía ya había comenzado. Ma Zeng, quien había reprobado el examen imperial 3 años seguidos, aún ostentaba el estatus social más alto en la reunión, simplemente por su familia. Tras escuchar un poema sobre la virtud femenina, sonrió con suficiencia y se volvió hacia mí. Ah, el famoso erudito Jian llega tarde. Debe estar ocupado, su majestad lo favorece tanto. Me miró con voz burlona. Ya que llegas tarde, deberías ser castigado con un verso. Yo escribiré la primera línea, dijo con suficiencia. Tú, Jian, responde. Que cada uno juzgue. Arqueé una ceja, curioso por saber qué tonterías se le habían ocurrido. Ma Zeng recitó con orgullo. En las sombras del crepúsculo pregunta a la noble horquilla, 1000 bocas hablan, deseando su caída. Jian Yudong se aferró al brazo de Ma Zeng, riendo disimuladamente. Mi hermana es solo una campesina, ¿o podría entender palabras como noble horquilla? Ma Zeng chasqueó los dientes. Las sedas y los brocados no pueden disimular el hedor del campesinado. Nacido en la miseria, se queda en la miseria. Todo el mundo lo sabe. La multitud estalló en carcajadas. Todos, excepto Jian Yudong, cuya sonrisa se desvaneció. Bajé la cabeza pensativo y luego respondí con calma. Sin grandes ambiciones, no se logra nada, los chismes vanos siempre te culpan. Ma Zeng rió y luego se detuvo. Su sonrisa se congeló. Golpeó la mesa y se puso de pie de golpe. Jian In-yun, ¿qué significa eso? No importa si entiendo tu noble horquilla o no, dije.
Con que entiendas mi verso basta, ¿no? Sus ojos se oscurecieron. Con un rugido rompió su copa de vino, apuntándome con el dedo. Menuda criatura. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí en verso? ¡Qué descaro! Con un gesto sus sirvientes desenvainaron sus espadas y se abalanzaron sobre mí. En la capital, solo a las familias nobles se les permitía llevar sirvientes armados, e incluso ellas debían registrar todas sus armas en el Ministerio de Guerra. ¿Por qué los lacayos de Ma Zeng llevaban espadas? Retrocedí tambaleándome, presa del pánico, cuando una voz fría atravesó el caos. Ma Zeng. Incompetente para la poesía, pero hábil con la espada. Era el general Geu Duyin. Comandaba el ejército del imperio y gozaba del favor de la mismísima emperatriz. Ma Zeng palideció. Hizo una profunda reverencia, temblando. Sus guardias envainaron rápidamente sus armas. Geu Duyin fingió ignorancia, pero su ligero movimiento hizo que Ma Zeng tropezara y cayera de espaldas como un perro comiendo tierra. A plena luz del día, es mejor no beber demasiado. Podrías decir algo inapropiado. Jian In-yun no tiene título oficial. ¿Usaste la frase horquilla noble, te estabas burlando de una funcionaria de la corte? ¿O te estabas burlando de la mismísima emperatriz? El silencio cayó como un martillo. Todos cayeron de rodillas aterrorizados. Ma Zeng se levantó de un salto con los puños apretados y la voz temblorosa. Y no, jamás. No me atrevería. Será mejor que no. Geu Duyin se limpió el polvo de las botas con la capa de Ma Zeng y ordenó que se despidieran los presentes. Corrí a la base de la colina para advertir a Yudong sobre el asunto de las armas, pero ella ya se había ido a recibir al ejército que regresaba. Al levantar la vista, vi a Ma Zeng y Jian Yudong a lo lejos. Bofetada. La golpeó en la cara. Era un evento para hombres. ¿Qué hacías ahí? ¿Intentabas seducir a alguien nuevo como me sedujiste a mí? Hasta yo me quedé paralizado. Ma Zeng, lleno de rabia contenida, se desató. Tu cara pintada, esa ropa llamativa, ¿cuántos hombres te miraron hoy? ¿No eres mejor que una chica de burdel? ¿Le diste de comer tu virtud femenina a los perros? Yudong no dijo nada. Sus ojos se enrojecieron. Silenciosamente recuperó un sombrero con velo del carruaje y se lo puso sobre la cabeza. Una mujer decente debe proteger su virtud, preservar su belleza, darle un heredero a su esposo, honrar a sus padres y mantenerse oculta a la vista del público. Ma Zeng resopló, subió al carruaje y la dejó atrás. Habían pasado 10 años desde que la emperatriz ascendió al trono. Había pasado esos 10 años descolgando el velo de las mujeres, liberándolas del silencio. Sin embargo, Jian Yudong se lo había vuelto a colocar voluntariamente en una sola noche. Fue realmente desgarrador. Pero de ahí surgió mi inspiración. Regresé a casa y escribí la primera línea del inicio de la antología. Las lluvias primaverales caen con fuerza, presagio de tierras fértiles y una época floreciente. Este año la campaña occidental había culminado triunfalmente. Y con el regreso del ejército llegó nada menos que Manang, el rey poeta. Había viajado mucho estos últimos años, componiendo una obra magnífica. Ma Zeng no perdió tiempo en ofrecer un banquete en el pabellón Jixian, invitando a toda la capital a admirar los versos de Manang. La ciudad bullía. Todos, incluso quienes no leían poesía, vinieron a ver el espectáculo. Yo seguía recluido en casa, estudiando, cuando un sirviente del Ministerio de Derechos me sacó a rastras. Al parecer, Manang estaba enfrascado en un duelo poético con el propio ministro. Todo terminó con el ministro desmayándose de furia. El ministro de Derechos había servido durante 3 reinados. Si Manang lo había enfurecido tanto, ¿no temía perder la cabeza? Pero a decir verdad, Manang no había dicho nada irrespetuoso. El ministro simplemente se enfureció hasta quedar inconsciente. Todos lo vieron. Así que este era el famoso Manang. No era exactamente lo que esperaba. Miré hacia el segundo piso del pabellón Jixian. Allí estaba Ma Zeng junto a un hombre pálido y bajo, de ojos estrechos, pómulos pronunciados y labios finos enmarcados por una tenue barba verde. Ese era Manang. Cuando leía su poesía,
siempre me había imaginado a un hombre heroico y elegante, alto e imponente. No era así. Por desgracia, Hyun Yudong llevaba días sin salir de la mansión Ma. Si veía a Manang así, se le rompería el corazón en el acto. Justo entonces, Ma Zeng me vio entre la multitud. Escuché que la famosa señorita Hyun ahora es profesora invitada en el Ministerio de Derechos. Entonces Ma Zeng se burló, como el ministro no se encuentra bien, que la famosa señorita Hyun ocupe su lugar y responda en verso. Así, sin más, me vi envuelto en el foco de atención. Ma Zeng no había dejado atrás el rencor del último encuentro poético. Quería que esta vez quedara mal, frente a toda la capital. Se inclinó, le susurró algo a Manang, quien asintió levemente y se levantó. Tomando como tema el regreso triunfal del ejército, Manang compuso sus versos. Corceles de hierro asaltan las puertas del cielo. 1000 tropas rugen y sacuden las cumbres. Regresan triunfantes bajo la bóveda celestial. Sus nombres grabados en piedra heroica. ¡Bravo! Estallaron vítores. ¡Magnífico! Tan grandioso y majestuoso. Todos aplaudieron y vitorearon, embelesados por la grandeza. Pero a mí no me impresionó. Las palabras parecían huecas, demasiado pulidas, demasiado ensayadas. Se oyeron algunos murmullos dubitativos entre la multitud, pero pronto fueron ahogados por los aplausos. Todas las miradas se volvieron hacia mí esperando mi respuesta. Tenía las manos sudorosas. Mis pies congelados. Lo único que quería era correr. Nunca había recitado un poema delante de tanta gente. No podía deshonrar al ministro. Pero ¿cómo podría igualar a un supuesto gigante literario como Manang? Manang bebió su vino con satisfacción. Que la talentosa señorita Hyun se tome su tiempo, exclamó. Dudo que lo consiga. La poesía, después de todo, es un arte de hombres. Las mujeres de pensamiento limitado y corazón superficial no pueden escribir versos con verdadero espíritu ni alcance. Risas. Burlas. Susurros burlones. Sentí una opresión en el pecho. Entonces alguien me tomó la mano con suavidad. Una voz tranquila susurró junto a mi oído. No te asustes. Simplemente recita como cualquier otro día. Si no puedes, repite después de mí. Empezó suavemente. Humo y viento apagan el sol y la luna. Armadura rota, lanzas destrozadas, cartas perdidas. Dudó, incapaz de terminar la última línea. Pero una chispa se encendió en mí. Levanté la voz. La sangre mancha la arena, todo por la nación. Sus nombres perdurarán con Chongjin para siempre. La plaza quedó en un silencio sepulcral. La expresión de Manang se ensombreció. Revisé las 4 líneas. La verdad es que no coincidían en tono. Todavía. Un anciano entre la multitud se atragantó con las palabras. Mi hijo y mi hija murieron hace 10 años, luchando en el Mar del Este. Todos alaban el poder del general. Pero, ¿quién recuerda a los soldados de infantería como los míos? Ellos también murieron protegiendo esta tierra. Espera, esa última línea suena a lamento por el sufrimiento. Esa chica. ¿Le robó a Manang? Sí. Está claro que es de su obra. Observé a la multitud y me quedé paralizado. Sanemo. Había visto su nombre antes, en los anales del condado de Pinsui. Fue ella quien me susurró las primeras líneas. Antes de que pudiera hablar, Sanemo ya había reunido a sus 5 hijos y se había escabullido en silencio. Los ojos de Manang se entrecerraron. Con un golpe seco, cerró la ventana de golpe. Ya basta por hoy. La reunión se dispersó, desconcertada por el abrupto final. Los eruditos murmuraron al marcharse. Manang ya no es el poeta que una vez admiré. Sus versos parecen rancios. La respuesta de esa chica Hyun fue mucho más conmovedora. Sobre todo esa última línea, sus nombres perduran con Changi para siempre. Incluso sin haber ido a la guerra, sentí el peso de la vida de un soldado. Manang, decepcionante. Pero considerando que es pariente de Ma Hyun, todo tiene sentido. Me abrí paso entre la multitud, persiguiendo a Sanemo.
La encontré en la esquina de una calle tranquila. Gracias por ayudarme, Jadee. Tu poema fue poderoso, real. Quiero leer más de tu obra. Sanemo tomó la mano de su hijo mayor y acunó al menor en su cadera, con el rostro pálido y cansado. Ya no escribo, dijo rotundamente. ¿Pero por qué? Pregunté. Tú, Sanemo, la chica que sacudió la capital a los 12. Me miró, luego se miró a sí misma. Mírame ahora. ¿Alguien me recuerda? ¿Alguien quiere leer lo que escribo? Su hijo tiró de su bata para orinar. Se arrodilló, lo ayudó, lo limpió con la manga, se alisó el cabello enredado con indiferencia y luego se giró para atender a sus otros hijos. En ese momento no se diferenciaba de las ancianas del pueblo, aquellas que creían que más hijos significaban más fortuna. Una vez que los niños se acomodaron, se levantó y se alejó. No pude contenerme. Con tu talento, ¿cómo puedes vivir así a la sombra de Manan? ¿No te molesta? Sanemo se giró con los ojos llenos de emociones que no pude identificar. Esa noche volví a casa y escribí la segunda línea del primer capítulo de la antología. De camino a entregárselo al ministro, me encontré con Woban, hijo de un magistrado del condado. Sin título. No tenía parientes en la capital. ¿Por qué estaba aquí? Poco después, los rumores se extendieron por la capital. ¿Te enteraste? Mazen, gentil, recto, tan noble, se arruinó tras casarse con esa bruja. Esa bruja Jian Yudong sedujo al hijo del magistrado, luego usó la poesía para atraer a los herederos nobles y finalmente clavó sus garras en el pobre e inocente Mazen. Y en su hermana Jian In-yun. También es una bruja. En ese duelo poético con Manan, ella le robó su brillantez y lo hizo quedar mal. ¿Sabes por qué lo hicieron, verdad? Alguien poderoso mueve los hilos, no lo digas en voz alta. ¿Quieres perder la cabeza? Los rumores corrieron como la pólvora. La gente lo creyó. Y después de que el propio Manan publicara un poema criticando a la bruja Jian, muchos más se unieron. Una noche alguien trepó el muro de la mansión Ma y arrojó un cubo de estiércol sobre Jian Yudong. Ella lloró sin parar. Perdió al niño que llevaba en el vientre. Ma Zeng se casó entonces con la hija de un gran académico. La capital se regocijó. Nunca imaginé que se desarrollaría así. Sin embargo, de alguna manera, siempre supe que así sería. Me preparé para informarle de todo a la emperatriz. Pero esa misma noche la familia Ma se rebeló. El poema de Manang había conmovido al público. Abajo la bruja, gritó la gente. Con el pretexto de proteger al pueblo, el clan Ma se alzó en armas en plena noche. Pero el general Heu Duyin lo había visto todo. La rebelión fue aplastada antes del amanecer. 104 miembros del clan Ma fueron arrestados. Ma Zeng, su padre y Manang fueron ejecutados por traición al día siguiente en el mercado Taische. Ninguna súplica del pueblo pudo cambiar su destino. Las calles estaban llenas de dolientes. Algunos lloraron por Ma Zeng, tanto talento, tanta gracia, arruinados por una bruja. Otros lloraron por Manang, un poeta de siglos pasados, aplastado por la emperatriz. Y otros maldijeron a la madre de Ma. La mala crianza provocó la caída de un clan justo. Murieron. Sin embargo, el mundo jamás los olvidaría. Mientras el lamento resonaba por la capital, Jian Yudong subió tranquilamente a la plataforma de ejecución. Miró fríamente a la multitud atónita. Su voz resonó clara y feroz como una campana. Si de verdad poseyera brujería, lo primero que haría sería devorarlos a todos, idiotas. Tras ella, los funcionarios del Ministerio de Justicia recogieron 10 cajas de pruebas que detallaban la rebelión del clan Ma. Dentro había registros que revelaban la verdad. A los 8 años, Ma Zeng abusó de una maestra y fue expulsado de la academia. A los 12 acosó a 8 mujeres durante un banquete de poesía e insultó públicamente a la emperatriz. A los 17 plagió el trabajo de su compañero de clase y fue descubierto, suspendiendo estrepitosamente el examen imperial. Un tirano se deja seducir por una seductora. Una nación cae bajo la maldición de una bruja. Una guerra perdida es culpa de una mujer. Una y otra vez, cada fracaso masculino atribuido a una mujer. La voz de Yudong era cortante.
Pero, ¿alguna vez se nos ha permitido hablar? Se nos ha dado voz. No vuelvas a culpar a una bruja. Mi clan se rebeló. ¿Y lloran? ¿Por qué? Usaron a sus hijos y esposos en su rebelión, solo para allanar el camino hacia su propia gloria. La multitud guardó silencio. Entonces alguien susurró, pero Manon no merecía morir. Su talento era incomparable. En ese momento un funcionario abrió un cofre con el nombre de Manon. Dentro su poesía. Y una verdad enterrada durante demasiado tiempo. Todo fue plagiado. A los 18 años, Manon se casó con su talentoso hijo Mo. Ambos viajaron y compusieron obras maestras juntos. A los 19, cuando su hijo Mo se quedó en casa para cuidar de su embarazo, Manon eliminó su nombre y publicó su obra solo bajo el suyo, convirtiéndose de la noche a la mañana en un fenómeno. A los 20 empezó a publicar sus cartas privadas, su poesía. Sin crédito. Recorrió el país, aclamado como un rey poeta. A los 24 años, su hijo Mo tuvo 5 hijos. Los versos de Manon se desvanecieron en la mediocridad. Aún así, continuó escribiendo en secreto por el bien de su familia. Así que casi ninguno de los poemas de Manon era suyo. La multitud se quedó boquiabierta. Uno gritó: ¿por qué no lo detuviste, hijo Mo? Luego otro. Y otro. Las voces se intensificaron. En la plataforma de ejecución, Son Mo permaneció inmóvil. Su rostro estaba vacío. Solo 2 lágrimas claras corrían por sus mejillas. No pensé que tuviera elección, susurró. Un paso en falso, y todo siguió. He destruido mi propia vida. El mundo está despertando. Pero quien debería haber tenido el coraje no era yo. Y entonces al mediodía, el verdugo alzó su espada. Con un golpe rápido, las cabezas de Manon, Ma Zhang y su patriarca rodaron al suelo. En el momento en que su sangre tocó la piedra, el fuego se encendió entre la multitud. Varias cortesanas a bordo de barcas de flores alzaron antorchas y quemaron todos los poemas de Manon. Una vez, una doncella desconocía el dolor de un reino caído. Ahora, Manon culpa a una mujer de todo. Cuando las mujeres hacen el bien, nadie lo recuerda. Cuando algo sale mal, todos maldicen su nombre. Hombres como Manon merecen la espada. Poesía como la suya, indigna de sobrevivir al siglo. Es hora de un cambio. El fuego se extendió a los puestos de libros. Un librero angustiado intentó salvar su mercancía, pero se detuvo. Vio la antología de Manon sobre la devoción conyugal. La arrojó al fuego. Más gente lo siguió arrojando página tras página a las llamas. Las cenizas se arremolinaron hacia el cielo y luego descendieron suavemente. Sobre el cadáver ensangrentado de Manon. Un capítulo había terminado. Bañado por la luz del fuego, me di la vuelta y caminé hacia casa. Y por fin, supe cuáles serían los versos finales del capítulo inicial de la gran antología de Liang. El pasado había cerrado su libro. ¿Y si se necesitaba coraje, por qué no podía ser mío? Después de la tormenta, le entregué el manuscrito del capítulo a la emperatriz. Ella elogió mi escritura y luego preguntó con dulzura: ¿y cuáles son tus planes a partir de ahora? La ejecución de Manon ha sentado un precedente, respondí. Espero que este despertar se extienda. Pero necesitaré ayuda. El académico Wei Fuliao tiene talento, pero no entiende a la gente común. El ministro de Finanzas Adong conoce a la gente, pero no la poesía. Si estás dispuesto, preséntate mañana en el ministerio. Abrió una caja lacada y me puso un cepillo de bambú morado. Esto es tuyo, dijo. Escribe lo que quieras. Siempre que te salga del corazón. La rebelión de la familia Ma involucró a 40 personas, todas ejecutadas. Más de 60 personas más, que se unieron bajo presión o no lo denunciaron, fueron exiliadas de por vida. Entre ellas mis padres. Con las nuevas reformas de la emperatriz, el exilio se convirtió en servicio laboral vitalicio. Los enviaron de vuelta a Pinsui, nuestro pueblo natal, donde volvieron a vender tofu. Pero esta vez, no para construir sueños. Solo para sobrevivir. Sus ganancias iban directamente al Estado. Morirían allí sin nombre, olvidados.
Entre los exonerados había 11 mujeres. Todas las mujeres fueron inocentes de la rebelión, incluidas Jian Yudong y Sanemo. La emperatriz ya había redactado nuevas políticas. Estas mujeres recibieron el indulto total. Un día después del juicio corrí a comprar mis dulces favoritos. Y allí, bajo el crepúsculo anaranjado, los vi. Jian Yudong y Sanemo cada uno a lomos de un caballo de viaje, con el equipaje ligero, cabalgando hacia las puertas de la ciudad. «Sigues siendo tan infantil», rió Yudong. «Siempre buscando dulces. Por cierto, esa bata te queda bien». «Me voy de viaje con Sanemo. Recorreremos la tierra, escribiremos poemas bajo el cielo abierto. Así que tengan cuidado. Mi poesía rivalizará con la tuya algún día». Me eché a reír. Como hace mucho tiempo. Una puesta de sol, una silla de madera rota, una hermana con demasiado rubor retándome a un duelo de palabras. Así que la perseguí como de niña. Desde los polvorientos caminos del pueblo hasta las anchas calles de piedra de la capital. Se giró en la puerta, me saludó con la mano y desapareció en el crepúsculo dorado del horizonte. Un grupo de niños se reunió a mi alrededor, aferrados a la antología completa recién impresa de Gran Liang. Me tiraron de las mangas gritando: «Señorita, ¿qué significan las 2 últimas líneas?». Me agaché, abrí las páginas nuevas y nítidas y leí en voz alta el último pareado tras el primer capítulo. Los errores del pasado se dispersan como humo, mientras persiste el arrepentimiento. Contempla mi antiguo yo y levántate conmigo para saludar a la primavera. El fin.